Capítulo 32. Inocencia y poder. Todo el estadio estaba en completa calma al ver cómo Lee fue derrotado por la joven y talentosa Yuga, quien sonriendo a su rival respiraba cansada. El chico de cejas espesas solo podía mantener sus ojos fijos en Hanabi. Por su rostro esas lágrimas de tristeza por la derrota sufrida dieron paso a unas distintas, motivadas por la alegría de saber que para alguien de tan noble familia él en realidad servía para algo más que para ser su saco de golpeo, como tantas veces se lo dejó en claro Neji, siempre con esa arrogante mirada en sus ojos, cosa que ahora mismo la Yuga no le estaba dirigiendo. Muchas gracias, Hanabi-san, de hoy en adelante tú serás mi rival y te demostraré que cuando luchemos de nuevo yo seré el triunfador. Y sin más Lee trató de mover su mano, pero sí, aún estaba por completo paralizado por el último ataque de Hanabi, quien riendo un poco se acercó al chico de espesas cejas. Solo levantó una mano, su dedo índice brilló con los restos de su chakra antes de que presionara el pecho de Lee, justo sobre su corazón. Era bastante simbólico, aunque la verdad solo era porque ahí estaba el punto clave. Lee sintió el toque y de pronto su cuerpo dejó de doler para dar paso a la movilidad. Si bien un poco lento, eso era mejor que estar congelado como una estatua en el centro de la arena. Le dirigió una mirada a Hanabi, quien seguía respirando cansada por todo lo que pasó. Aún tenía algo de chakra y si presionas donde se debe al centro de la secuencia la anulas. Es un pequeño tipo que Kazan me pasó para que no que quedara congelada mucho tiempo. Los ojos de Lee de nuevo se abrieron con sorpresa. Era claro que la chica frente a él era mucho más que solo un apellido y un taijutsu peligroso en extremo. Los ojos del chico de verde comenzaron a brillar como nunca. Más de uno juraría incluso que estaban envueltos en pequeñas llamas de determinación. La Yuga le miró con una gota en su nuca. No deseaba preguntar porque estaba segura de que la respuesta no le iba a gustar, pero claro, eso no importaba mucho en ese momento. Lee solo alzó su mano con decisión, cerrando el puño antes de declarar con la mayor convicción de toda su vida: lo juro, Hanabi-san, ahora tú eres mi rival y algún día pelearemos de nuevo. Lee solo bajó su puño del cielo con total decisión antes de que el sonido de los aplausos se oyeran. Solo una persona en ese estadio aplaudiría a tal declaración. Así es como se habla, Lee. Ahora solo te toca esforzarte mucho más para lograr que la flama de tu juventud arda tanto como la de Hanabi. Sí, no era otro más que Gai el que estaba elogiando la determinación de su alumno. El hombre de las cejas espesas dio un salto tan o más grande que el de su alumno para quedar a un lado del chico de ropa verde que le miraba con esas lágrimas en sus ojos. Eso no era buena señal. Gai-sensei, perdí, pero, le juro que me esforzaré mucho más. Mi juventud armerá tanto como la de usted, sensei. La sonrisa de Gai solo creció al oír las palabras de su alumno. Le llenaba de orgullo el oírle hablar de ese modo que solo pudo felicitarle de nuevo. Entonces a la voz de Lee: Gai-sensei, ocurrió. El fondo del estadio desapareció para dar paso a esa visión de un bosque de cerezos en flor de los que caía esa lluvia de pétalos de color rosado impulsados por el viento. El hombre solo tenía sus manos en los hombros de su alumno, quien como él sonreía de ese modo lleno de cursilería extrema. El silencio más absoluto reinó en el estadio mientras ese par tenía su momento. Al final, después de casi 30 segundos de tortura, una persona se animó a decir algo sobre eso. Pero ¿qué clase de monstruosidad es esa? Ni los Digimon más oscuros y perversos se atrevería a usar algo como eso. Fue la indignante acusación de Hitomi quien señalaba al par de espesas cejas. Todos los presentes en el estadio estaban de acuerdo con ella, aunque no tenían idea de que era un Digimon. Era claro que nadie en su sano juicio haría algo de tal magnitud. El par se separó al fin mientras todo el estadio agradecía a la singular mujer de ropas negras por haber detenido semejante acto. En su sitio Sarutobi solamente tenía esa gota deslizándose por su nuca, más cuando el Kage de la aldea de la arena le dirigió esa mirada repleta de incredulidad por lo que presenció. Solo faltaba que lo tachara de alguna clase de ataque psicológico de parte de la aldea. Ya tenía suficiente con falsas comparaciones como la que se estaba gastando ahora con Kumo. Aquella aldea seguía exigiendo respuestas sobre el paradero de su equipo Genin, pero como el viejo Kage de la hoja dijo, nunca llegaron a la aldea, por lo que no sabía qué fue de ellos, aunque la verdad estaba seguro de que la respuesta a eso no le gustaría nada. Bueno, quizá le agradaría más que ver de nuevo otro de esos momentos de juventud como llamaba Gai a sus escenas con su pupilo. Me pregunto qué habrá sido del equipo de Kumo. Era la duda que rondaba la mente de Sarutobi, que solo suspiraba, pues ahora en la arena pese a todo Gai y Lee estaban hablando sobre un nuevo entrenamiento, algo relacionado con dar 1000 vueltas a Konoha de cabeza. Sin duda otro disparate a ese par que no ayudaba nada al Sandaime a dejar esa pregunta de lado, menos cuando el Raikage te exige una respuesta con su propio halcón mensajero.
Al tiempo que Sarutobi seguía con esa duda en su mente, en otra parte de las naciones elementales en lo profundo de una guarida un ser digital metálico seguía tecleando frente a ese monitor inmenso. Esto es extraordinario, esa fuente de poder que tiene dentro no solo es masiva, parece tener alguna clase de conciencia, eso puede representar un problema. Eran las murmuraciones de Datamon quien ajeno a las miradas de los genin seguía en lo suyo. La pelirroja del grupo era la que tenía el mejor ángulo de visión, no entendía del todo qué clase de aparato era el que ese demonio estaba usando, pero por lo que alcanzaba a ver se relacionaba con su inerte maestro. Seguía inconsciente dentro de ese extraño tanque de contención donde fue metido por seguridad y que de algún modo le mantenía muy dormido. ¿Qué es lo que tramas hacer con nosotros, engendro enano? Gritó al fin Karui mientras sus compañeros de equipo le miraban con atención. Ella no era precisamente la más discreta de todas las kunoichis de Kumo, pero en esos momentos el que lo fuera o no era en verdad irrelevante. El ser digital seguía tecleando y sin voltear su torso un clic se oyó, su cabeza completa giró sobre su cuerpo dirigiendo esa mirada al grupo de Kumo. Ustedes solo son objeto de estudio, eso es todo, ya dejen de protestar que he aprendido lo que podía de ustedes, ya no son útiles, no como él, sin duda podremos sacar mucho de ese hombre, jajajaja. La risa de Datamon resonó dentro de aquella guarida oscura, tecleó un par de botones más y un par de planchas de metal se alzaron, el vapor salía de ellas y Datamon caminaba despacio a ellas. Ahora era la rubia de prominentes pechos, Sanwi, la que tenía la mejor visión de eso. El vapor no dejaba ver del todo qué había ahí, solo pudo distinguir un objeto a modo de anillo o eso le pareció. Esto debe hacer el truco, jajajaja. Datamon de nuevo dejó salir aquella risa perversa mientras Samui miraba a sus compañeros, estaba segura de que eso no estaba nada bien. Así que ahí es la base, esa basura de Datamon, una cueva claro, donde más se puede esconder una rata cobarde como él. Comentó a nadie esa figura que afuera de la base veía como esos fantasmas, Bakemon, entraban flotando a ese sitio cargando objetos metálicos, repuestos para su laboratorio seguramente. Bien, ya es hora de decirle hola a ese tonto, susurró al final esa figura antes de perderse dentro de los pocos árboles cercanos. De regreso en el estadio en la aldea de la hoja, todo el público estaba más que perturbado por todo lo que pasó con el dueto de verde que al fin fue sacado de la arena por los Ambu que les guiaron a la salida, todo mientras seguían en lo suyo diciendo que harían tal o cual cosa de no cumplir lo previo, cada idea más descabellada que la anterior. Esos dos tienen un serio, muy serio problema, fue el comentario de Akemi en las gradas. A su lado las demás solo aseguran a todo lo que la ángel digital decía. Esos dos podían poner nervioso a cualquiera. Mientras Lee y Gai estaban en lo suyo en el túnel, Naruto estaba de nuevo al pie de la arena, a donde Hanabi había llegado muy cansada tras el gasto exagerado de chakra. La Hyuga se quedó ahí de pie firme, o bueno, lo más firme que podía dado su cansancio, todo para no parecer débil ante el rubio que le sonreía de ese modo tan dulce. Eres increíble, Hanabi-chan, debes ser una de las kunoichis más poderosas de toda la aldea, el que puede ganar tu corazón será el hombre más afortunado del mundo. Las mejillas de Hanabi se pusieron rojas casi tanto como las de Hinata cuando Naruto estaba cerca de ella. El rubio se acercó a ella y le ofreció la mano. No debía aceptar ayuda, se vería débil ante los ojos de todo el público, eso decía su padre, pero en ese momento lo que él decía dejó de importar. La Hyuga tomó la mano de Uzumaki quien sonriendo le ayudó a apoyarse en él para subir al palco de aspirantes, en las gradas, y así no perdió detallazo frunciendo el ceño. Lo que veía no le gustaba para nada, pero por otro lado su ex esposa tenía otras ideas en la cabeza sobre el rubio. Naruto-kun es todo un caballero, así debe ser un hombre, pero parece que mis hijas no saben cómo llamar su atención. En fin, Kazan tendrá que mostrarles cómo enamorar al hombre de sus sueños. La sonrisa de Isana solo se volvió un poco más delgada, peligrosa, y quienes la veían jurarían pervertida. Era claro un error, después de todo una Hyuga nunca era de ese modo, ¿verdad? Yugao suspiraba en la zona de combates mirando cómo los Ambu ponían en su sitio algunas rocas y retiraban escombro peligroso, no para los ninjas sino para el público. De haber otra pelea de esa índole, las rocas que salieran volando podrían herir a alguien. Naruto-kun, yo, tú, nosotros, eso era increíble. Ella, la siempre valiente Hanabi Hyuga, quien fuera capaz de fingir una derrota ante alguien que podía haber aplastado su cara contra el suelo, estaba muerta de miedo y era incapaz de decir nada. Hanabi-chan, ahora que recuerdo, anoche en la cena dije que si ganaban su pelea tú y Sasuko-chan las invitaría a cenar, si vas a aceptar, ¿verdad? Los ojos perlados de Hanabi se abrieron, había olvidado ese asunto de la cena, todo ocurrió porque convivían para desearse suerte, y de alguna manera extraña una pelea entre ella y Sasuko acabó con la promesa de Naruto de una cita si ganaban y ella había ganado. Sí. Desde luego que si quiero ir a cenar contigo, Naruto-kun no iba a perder la oportunidad. La victoria no solo le dio el pase a la siguiente ronda, le había otorgado una cita con el rubio, ahora su sonrisa era aún más triunfal que antes.
Naruto llevó a Hanabi hasta el palco y llevándola a una silla se dispusieron a ver el resto de los combates de esa primera ronda de eliminación. Yugao agradecía en la arena la paciencia de todo el público por la pequeña demora debido a dificultades técnicas por así llamar a todo lo que causaron Lee y Bai. Ese par seguía en lo suyo en los vestidores donde estaban en una competencia de lagartijas, sin duda alguna ese par nunca terminaba de ser ellos mismos. Muy bien, es hora de seguir con esto, que el siguiente par de competidores baje a la arena, serán Dosu de Oto contra Nel y el de Kiri, fueron las palabras de Yugao quien en la arena miraba al palco a los aspirantes. Tan pronto lo nombraron, Dosu comenzó a bajar, aún estaba usando esas vendas en su rostro pero ahora en su indumentaria algo había cambiado, esas cosas metálicas que usaba en sus brazos eran un poco más grandes y los orificios de las mismas mucho más pequeños. Ese detalle saltó dentro de la mente de Mei, se suponía que el oponente de su alumna era capaz de usar el sonido para atacar, todo con esas cosas de sus brazos pero ahora que eran distintas no sabía en realidad qué esperar de él. Por su parte Nel solo dio un salto de alegría, al fin era su turno de salir a jugar, siempre dulce e inocente, eso era un hecho ya que Nel no se dio cuenta de cómo todo mundo se le quedó viendo, ese salto hizo rebotar ciertas cosas bastante grandes para una chica de su edad. Nel solo tenía aquella enorme sonrisa que no dejó su rostro hasta que se posó frente a Naruto que le miraba con curiosidad. Mira Naruto-kun, Nel-chan va a salir a jugar, mírala muy bien, ella te va a demostrar que es una gran kunoichi de Kiri. El rubio solo pudo sonreír, dentro de su inocencia Nel era bastante orgullosa de su país de origen, más aún de su aldea. Claro que lo veré Nel-chan, mucha suerte en tu pelea, espero que ganes. Y a modo de desearle suerte a la chica de pelo verde, Naruto tomó su mano que besó con gentileza como siempre. Claro que si Nel-chan va a ganar, vas a ver cuán fuerte es, te convencerá de que merece la pena y entonces Naruto-kun podrá sacar a Nel-chan en una cita y llevársela a un hotel para tener sexo con ella hasta caer rendidos. Una última sonrisa de Nel fue dirigida a Naruto y salió corriendo a la arena. Una gota apareció en la nuca de Naruto quien solo podía ver a Nel corriendo a la arena, a su lado Nabi le lanzaba al rubio una mirada bastante inquisitiva casi como si preguntara con los ojos ¿lo harías? El Uzumaki solo pudo reír nervioso sin dejar de pasar su mano por su nuca. Por su parte Temari quien oyó todo miraba a Nel con admiración, por un momento la creyó un poco boba, incluso llegó a creer que tenía alguna clase de problema pero ahora le quedaba clara una cosa, ella sabía lo que quería y no dudaba en decirlo, por eso mismo la respetaba un poco más, al contrario de ella las compañeras de Nel solo negaban, o bueno Alibel negaba a las palabras de la peli verde mientras que Milla Rose se golpeaba la frente con su mano para ver al cielo, casi pidiendo alguna explicación para la manera de ser de su amiga. Onel-chan sabe lo que quiere, se nota que leer esos libros le ayudó mucho. Jijiji, la risilla de Mei era por completo la de una pervertida, a su lado sus alumnas solo se dirigieron una mirada resignada, no importaba cuánto lo negaran, su maestra era una pervertida consumada, sino porque leía esos libros de pasta naranja. Ajeno a todo lo que pasaba en el palco, Dosu estaba ya en la arena a la espera de Nel quien no tardó en aparecer corriendo a toda velocidad, dio un gran salto casi al final de la escalinata dando un giro doble en el aire, cayó al suelo con sus manos abiertas a los costados casi haciendo una pose, no hacía falta mencionar lo que rebotó cuando ella tocó el suelo con su sonrisa a todo lo que daba. Yugao miró a Nel y una sola idea le vino a la mente, como una niña de su edad tiene semejantes cosas, solo eso pensaba Yugao, suspiraba internamente pues con la peli verde eran ahora 3 las genin que la superaban físicamente hablando, por lo visto jamás podría superar ese trauma. La Ambu al fin dejó de lado sus debates personales para ver a los contendientes. Dosu asintió, estaba listo para pelear y Nel-chan está lista. Ambu-chan, Nel-chan va a aplastar al señor cara de momia, asintió velos a sus palabras, todo mundo aguantaba la risa, viendo bien a Dosu si parecía una momia con todas esas vendas en su rostro, solo que nadie lo había comentado, bueno nadie hasta que llegó Nel. Claro está, ¿a quién llamas cara de momia tonta descerebrada? Deberías aprender primero a hablar bien antes de buscar ascender, te voy a poner en tu lugar. Dosu alzó su mano derecha al aire, estaba más que listo para pelear, por su lado Nel aún con esa sonrisa en su rostro alzaba sus puños a los lados de su rostro antes de ponerse un poco de lado, flexionó la pierna derecha alzando el tobillo del suelo dejando solo la punta del pie en el mismo, nadie entendía qué estaba haciendo. Ella es muy agradable pero creo que no tiene ni la menor idea de cómo pelear, solo mira esa pose comentaba Kaori, a la tercera Digimon del rubio le encantaba esa inocencia en la chica, pero eso no parecía ayudar en ese momento. Oye Kusi, eso es lo que creo que es. El comentario de Tsumi hacia la ojivioleta llamó la atención de todas las chicas, ahora las miradas estaban fijas sobre la recibida Kusina que analizaba la postura de Nel.
Dosu no perdió un solo segundo, cuando la mano de Yugao bajó dando inicio al combate se dejó ir en contra de Neil con toda su fuerza, su mano bajó antes de completar el giro sin que dejara de correr contra la chica de cabello verde, su mano seguía ese giro antes de que diera un salto cuando casi estaba ante Neil, todo mundo entendió lo que él trataba de hacer, quería acabar con ella de un solo golpe con esa cosa, usaba a modo de mazo y la dejaba caer sobre la cabeza de Neil quien pese a todo no dejaba de sonreír a todo lo que pasaba, el brazo de Dosu cayó sobre la cabeza de Neil con toda la fuerza posible, la chica solo alzó su brazo derecho y como si no fuera nada detuvo el golpe con su brazo, el metal de esa cubierta en Dosu resonó como si le hubieran dado con un martillo que detuvo su golpe, Neil dejó ir entonces su brazo izquierdo al frente, flexionó el brazo dando con el codo a la cara del hombre que ahora sí, sentía como si lo hubieran golpeado con un mazo, el golpe de Neil casi lo derribó al suelo, fue un milagro que no cayera pero a ese golpe le siguió otro más ahora con el otro codo que a modo de gancho le daba en la quijada haciéndole ver directo al cielo, las manos de Neil se abrieron tomando a Dosu de los hombros inclinándole hacia ella, su pierna derecha se alzó del suelo y como un pistón dio un rodillazo al hombre, y luego otro, y otro, y otro más, al fin debieron ser poco más de 5 golpes los que recibió Dosu antes de que Neil se compadeciera de él y apretando sus manos diera un veloz giro con todo y el genin de Otto, lo soltó cuando completó el giro y Dosu voló por el aire al menos unos 8 metros antes de estrellarse contra el suelo de muy mala manera, sí, todo indica que esa chica sabe Muay Thai comentó Kusina a su vieja amiga que solo silbó con algo de admiración, ese estilo era de los más completos y peligrosos, se decía que hacía casi 100 años un practicante de ese estilo de nombre Zagar le dio una paliza a un Hyuga que ni con el Juken pudo hacer algo por su vida, se salvó solo porque ese sujeto se aburrió de la pelea, o eso contaba la leyenda, era algo que a los Hyuga no les gustaba mucho recordar. Yugao solo hacía una mueca de dolor al ver cómo Dosu rodaba por el suelo por completo por el ataque de Neil, nota mental, nunca hacer enojar a Neil, pensó para sí misma la Ambu antes de ver a Dosu moverse, el genin del sonido sentía que su cabeza estaba dando vueltas por los golpes que recibió de parte de la bella peliverde que sonriendo en su sitio le miraba muy animada, el sujeto del rostro vendado se puso de pie al fin tras sacudir su cabeza un poco para alejar la sensación del mareo, ahora estaba claro que en una batalla 1 a 1 a puño limpio el resultado sería solo uno. Lo machacarían, no lo creyó al verlo pero todo indicaba que sí, esa peculiar kunoichi de Kiri en verdad poseía una fuerza para nada común, lo mejor sería no estar cerca de ella o acabaría muy pronto esa pelea, bien lo admito, eres más fuerte de lo que esperaba niña Neil sonrió ante las palabras de Dosu, claramente eran un elogio a sus habilidades y alguna clase de disculpa por el insulto del principio, aunque eso no te va a ayudar con esto estúpida y la idea de la disculpa de fue a la basura, la cara de Neil mostró el enojo por el insulto pero antes de que hiciera algo Dosu dejó ir el potente golpe, al suelo, todo el público vio con duda como el puño del genin del sonido se enterró en la tierra casi hasta el codo quedando en cuclillas frente a la molesta Neil, nadie entendió del todo eso hasta que Dosu atacó al fin Ninpou. Sonic Burasuto, arte ninja. Estallido sónico, y el chakra flujo por su brazo directo al suelo, nada pasó, fue tan raro que él atacara y no ocurriese nada, más de una persona creyó que su ataque había fallado, solo unos cuantos con oídos sensibles lo notaban, un suave zumbido viniendo de la tierra, era suave y veloz pero sobre todo, iba en dirección de Neil, la peliverde sintió como el suelo bajo sus pies movió un poco, las grietas corrieron sobre el suelo a toda velocidad antes de que se hundiera junto a Neil, explotó con fuerza mientras el zumbido se oía ahora mucho más potente sacudiendo a Neil quien presa de la sorpresa salía volando por el aire atrapada entre los escombros del ataque, las compañeras de Neil solo vieron con algo de asombro lo que pasó, ellas no estaban esperando que ese ataque llegara a su amiga pero por lo visto el ataque fue mucho más potente de lo que cualquiera pudo haber esperado. Eso sí que debió doler, apuesto a que Neil está viendo estrellitas en este momento comentaba Milla mirando a la peliverde en el suelo donde los escombros estaban cayendo sobre ella. Ese ataque de sonido fue en verdad potente, hasta donde recuerdo en las preliminares no tenía tanto poder de impacto comentaba ahora a Yibel mirando a la arena como su compañera. En el sitio de la batalla, Yugao estaba mirando a Neil quien poco a poco se estaba poniendo de pie, agitaba la cabeza Neil quien poco a poco se estaba poniendo de pie, agitaba la cabeza donde ese sonido seguía oyéndose retumbando dentro de ella, y bien descerebrada que tal se sintió el verdadero poder comentó Dosu mirando a Neil con una sonrisa debajo de sus vendas, la peliverde se puso de pie, sacudió su ropa y agitó un poco la cabeza, se golpeó la oreja antes de ladear la cabeza como si tratara de sacar eso de su mente, ¿ya vas a rendirte o tengo que aplastarte completamente? Fue la pregunta de Dosu que generó que Neil se le quedara viendo con mucha atención, la peliverde le miró, parpadeó un par de veces, miró a Yugao con atención y de nuevo se le quedó viendo al sujeto del rostro vendado, ladeó de nuevo su rostro y entonces habló que
La peliverde estaba algo sorda por el ataque de sonido que la golpeó, Dosu solo pudo reír bajo, ese ataque tenía ese efecto en sus víctimas así como el dañar un poco su oído interno por lo que ahora la agilidad y coordinación de Neil estarían demasiado diezmados como para que pudiera evitar su ataque. Dosu corrió a toda velocidad contra ella listo para volver a atacar, estaba ya frente a la chica de la niebla quien solo parpadeaba confundida por ese ataque, el brazo derecho de Dosu se movió a un lado antes de ir contra ella, era una especie de barrera alta hecha con su brazo que parecía vibrar por el sonido que aumentaba la fuerza del impacto, su golpe llegó y fue detenido por la mano de Nell que con una sonrisa apretaba el brazo vibrante, la genin de la niebla movió al hombre del sonido con gran facilidad al lanzar su codo opuesto directo a su pecho, lo clavó en él con toda su fuerza haciendo a Dosu retroceder por el dolor antes de que Nell diera ese pequeño salto clavando su rodilla derecha directo a la cara del ninja de Otto, Dosu solo sintió como todo se movía por lo que dio un par de pasos hacia atrás, se detuvo después de esos pasos lanzándole a la peliverde una mirada repleta de duda, ¿cómo diablos hiciste eso? Se supone que no debes ser capaz de coordinar después de recibir mi ataque de sonido. La pregunta de Dosu estaba repleta de duda y enojo por la reacción de Neil quien una vez más solo pudo responder con un sonoro que a lo que él dijo, era claro que no escuchaba bien en esos momentos. Ese pobre tonto no tiene idea de quién es Nell, quizá no escuche nada pero aún así su equilibrio nunca se verá afectado por su afinidad a la tierra, no por nada su clan son el corazón de la montaña fueron las palabras de Milla que con una sonrisa negaba a las acciones de Dosu. Sus palabras llegaron a oídos del genin del sonido que gracias a esa afinidad extraordinaria él mismo alcanzó a oír lo que la chica de piel oscura dijo, sus ojos se abrieron un poco ante esas palabras y solo pudo quedársele viendo a la chica de cabello verde quien ajena a la manera en que la estaba viendo se golpeaba la cabeza, justo sobre el oído casi como si tratara de destaparlo, el corazón de la montaña. ¿Será ese clan que está en los libros de la biblioteca en Oto? No puede ser, se supone que ya no existen, pensó para sí mismo Dosu mirando a la peliverde quien ahora inclinaba el rostro al otro lado tratando en vano de destapar el otro oído con esos movimientos, de enojo se volvió a lanzar contra Nell, la chica de sonrisa eterna le vio llegar como la vez pasada solo que ahora abría sus brazos a ambos lados antes de cerrar la pinza, era claro que pretendía aplastar la cabeza de Nell entre esas cosas de metal pero de nuevo olvidó un pequeño detalle, la fuerza de la peliverde. Sus manos fueron detenidas con una facilidad tal que sus ojos ahora estaban abiertos pero por la sorpresa, Nell-chan está sorda por tu culpa. Y sin más la peliverde genin de la niebla alzó su pierna derecha, la abrió casi como si estuviera haciendo un split perfecto, su pie alcanzó a dar en la cara de Dosu quien una vez más salía volando al aire antes de que la pierna de Nell bajara al suelo, lo tocó y como un resorte la chica dio un salto no muy fuerte, pero fue bastante como para poder dar con su otra pierna al estómago de Dosu, o mejor dicho con su rodilla pues el golpe frontal que soltó fue con la rodilla, y dio casi como un enorme martillo sobre un clavo, Dosu una vez más voló por el aire rebotando en el suelo. A la distancia de Nell, la chica tenía un rostro un poco molesto y N dejaba de picar sus oídos, estaba aún tratando de volver a oír, todo mientras el público estallaba en vítores para Nell quien sin el mayor esfuerzo estaba barriendo el suelo con el genin del sonido quien a la distancia se ponía de pie despacio y con su estómago muy adolorido, Dosu solo podía alzar la mirada desde esa posición, su mano derecha estaba sobre la zona golpeada y sus rodillas y mano izquierda lo alzaban del suelo, era claro que con fuerza física no podría derrotar a Nell, no cabe duda de que la fuerza de Nell es prodigiosa, no me explico cómo su clan pudo haber desaparecido si todos tenían esa fuerza sin necesidad de entrenarla, comentó en el palco de aspirantes a nivel mientras miraba a la arena donde la chica de pelo verde ahora estaba por completo de lado golpeando su oreja, a pesar de ser tan fuerte no dejaba de lado esa dulce inocencia que le estaba robando el corazón a todos. Bueno, solo las mujeres tenían esa fuerza, los hombres nunca la tuvieron, por eso era un clan formado casi por mujeres, digo abrazos que rompen columnas son una buena razón para que la familia de Odersbank fuera casi de mujeres. Sus alumnas asintieron a las palabras de Mei quien ajena a todo animaba a su alumna de cabello verde. Odersbank, era una palabra tan rara que Zabuki tuvo que repetirla cuando la leyó en los labios de Mei, era sin duda el nombre más raro para un clan del que ella tuviera memoria, y eso que había conocido a cada clan, la ex shinobi Gatana rió un poco de sus recuerdos pasando por alto la expresión de asombro en el rostro de Kusina, la mujer le volteó a ver en cuanto dijo esa palabra y ahora mismo miraba a la arena donde Nell seguía en lo suyo ya con su audición volviendo poco a poco a ella, Odersbank y es imposible, ellos desaparecieron de Uzunokuni desde hace más de 100 años.
¿Cómo y cómo puede una sobreviviente estar aquí y más importante cómo demonios acabó en Kiri cuando ellos tuvieron parte de la culpa de que desaparecieran? Fue la pregunta que rebotó dentro de la mente de la Uzumaki revivida. Ahora miraba a Mei quien no dejaba de reír ni de apoyar a su alumna, ellas tenían que tener una charla quisiera ella o no. De regreso a la arena Nel poco a poco comenzaba a recuperar el oído tras casi quedarse sorda, o eso era lo que ella pensaba pues escuchaba al fin los ánimos de su maestra a la que saludaba muy alegre desde su sitio. Por su parte Dosu ya se había puesto al fin de pie y miraba con rencor a la chica, no le ganaría, al menos no en una pelea cuerpo a cuerpo, menos si era de ese clan, su única salida era acabar con esto de un solo golpe, el asunto era que él en realidad no deseaba usarle, al menos no tan pronto pero era eso o tener que lidiar con la humillación de ser derrotado por tan inocente chica, bueno ¿quién lo diría? Voy a tener que hacer esto mencionó el genin del sonido trazando un par de sellos que nadie en el estadio identificó bien, sus manos entonces fueron frente a su torso uniéndose casi como si estuviera orando, su chakra se concentró con toda su fuerza en sus brazos al punto de que ese tenue brillo se alcanzaba a notar en ellos, los orificios de esas cosas en ellos parecían vibrar al tiempo que él seguía reuniendo su poder, todo ante la mirada de duda de Nel quien casi parecía tener un signo de interrogación sobre su cabeza ante lo que él hacía. Estás rezando para que Nel-chan te perdone por déjame sorda, eso no pasará. Nel-chan no perdonará al cara de Monia hasta que patee su trasero de aquí hasta Kiri. Bien, quizá Nel era inocente en extremo pero ni eso evitaba que algunas de las mañas de Milla le hubieran pegado por el convivio constante. Era extraño, Mei sentía haber visto esa posición antes en otro lado pero no estaba segura de dónde, por su parte Dosu seguía empujando chakra en sus manos y brazos que ahora brillaban por completo cubiertos de esa manta celeste suave y resplandeciente, esto no es personal estúpida, pero voy a tener que matarte, hasta nunca y Nippou. Sonika Kosetsu, arte ninja. Fractura sónica, y al oír esas palabras los ojos de Mei se abrieron como platos, una onda de sonido se vio suave y sutil saliendo de los brazos de Dosu, todo fue silencio en ese momento, ni el murmullo de los pájaros se alcanzaba a oír mientras él miraba al frente a Nel quien seguía con esa mirada de duda en su rostro ante lo que él estaba haciendo. Las palmas de Dosu se abrieron poco a poco mientras el sonido volvía al estadio haciendo que ese ruido se oyera, un suave on resonaba en el aire directo desde el espacio entre las manos de Dosu quien bajo las vendas estaba sonriendo como el gato que se había comido al canario, solo ahí fue cuando Mei lo recordó, Neil esquiva eso. No pudo evitar gritar pero la advertencia llegó muy tarde, el volumen de ese se volvió enorme antes de que una onda creciente de sonido saliera disparada del espacio entre las palmas de Dosu, el suelo se destrozó en una línea recta casi como si un cuchillo caliente entrara en la mantequilla todo mientras Nel parpadeaba sin entender qué pasaba, el golpe fue violento y poderoso, llegó a la peliverde en cosa de nada golpeando con toda su fuerza, Nel gritó con dolor, estaba en el aire atrapada por esa onda de sonido devastador que la hacía volar por el aire, junto a la sangre que salpicó el muro donde la chica se estrelló antes de desplomarse al suelo, en las gradas los espectadores se movieron horrorizados de ese ataque que siguió de largo dejando el tajo en las gradas de cemento, todo ante la mirada atónita de Sarutobi y de todos los ninjas presentes, nadie dijo nada, todo era silencio ante el aplastante ataque de Dosu quien ahora dejaba caer sus brazos respirando muy cansado y agitado, ese jutsu sin duda era demasiado para él. ¿Pero qué rayos fue eso? ¿Qué clase de jutsu uso? Nunca antes vi algo igual, Nel, ella está, Milla no se sintió capaz de decir algo más, era claro que la peliverde estaba mal herida, más después de recibir semejante ataque. No, Nel es muy fuerte dudo que eso la matará, es muy fuerte además, esa cosa no fue usado a su máximo poder los ojos de Ayibel y Milla se posaron sobre su maestra, era claro que conocía ese jutsu, por lo que ahora mismo la miraban con atención. Con las chicas, ellas miraban a Nel en el suelo a tiempo que Kusina solo apretaba sus puños con enojo, esa cosa, esa maldita cosa, ¿cómo demonios aprendió ese jutsu de demolición? Las miradas cayeron ahora sobre Kusina quien seguía apretando sus puños, ese ataque le traía tales recuerdos de su infancia en la extinta Uzugakure siempre alerta y a la sombra de las antiguas murallas destruidas hacía tantos años, si recordaba las historias y más aún, la cantidad de muertos que ese ataque causó entre su pueblo antes de que la alianza con Konoha naciera. Cuando la Segunda Guerra Ninja estaba en curso, Uzugakure era impenetrable, tenían altas murallas de roca y coral que eran impasables, los canales del coral les dejaba a sus ninja atacar desde adentro a cualquier blanco, era demasiado para cualquiera y así nació la alianza de Kirikumo narraba Mei a sus alumnas que le miraban con atención del mismo modo en que el rubio Uzumaki le estaba brindando a esa bella sensei de cabello rojo quien seguía con su relato sobre ese jutsu, los Kages inventaron un jutsu especial que solo unidades de 2 Jounin podían usar, concentraban tanto chakra y sonido que su detonación pudo partir los muros infranqueables de
Jutsu, el mismo jutsu que esa basura de Dosu acaba de usar y ahora toda la atención cayó sobre el genin del sonido, respiraba muerto de cansancio como pocas veces en su vida, ese jutsu era una locura total, se suponía que solo no debería ser capaz de hacerlo pero poco le importó eso, el genin del rostro cubierto sonreía, después de algo así era claro que su oponente no se pondría de pie, Yugao miraba todo con preocupación en su rostro, Nel no se movía del suelo y la sangre estaba por el suelo, miró a Dosu y de nuevo a Nel, era quizá momento de parar la batalla y dejar que recibiera atención médica. En esos momentos Yugao no era la única que se preguntaba si debería o no seguir con lo que estaba pasando pues en el mundo digital las cosas eran extrañas, Ninjamon el pequeño Digimon ninja había acabado con sesión de entrenamiento y estaba cara a cara con el poderoso Shinronmon quien le estaba mirando con serias dudas por lo que él dijo sobre el entrenamiento de los elegidos, ¿qué quieres decir con eso de que son carne de cañón? Preguntaba el enorme dragón digital mirando al pequeño Digimon quien solo seguía con sus ideas firmes tras el entrenamiento de los elegidos, en su opinión ninguno de ellos estaba listo para el mundo al que irían, y tal y como dijo eran solo carne de cañón, tal y como oye señor, sé que son bien equipo y que nos han salvado muchas veces pero, me temo que eso no sirve de nada en ese mundo, en cuanto un ninja aparezca va a matarlos y sabe por qué, porque creen que son manejables solo por sus compañeros Digimon, y usted y yo sabemos que eso no será de ese modo Ninjamon le miraba con calma y preocupación, Shinronmon se quedó callado, tenía razón los niños elegidos por más que se les preparara no estaban listos para ese mundo, necesitaban experiencia o al menos ver un poco de lo que les esperaba ahí, el gran dragón tomó su decisión, quería que Ninjamon le trajera a los elegidos, usaría a las Digimon presentes en ese sitio y a su conexión con su compañero para mostrar al menos un poco de ese mundo, todo era cuestión de elegir una batalla que diera el ejemplo perfecto, una batalla como la que estaba comenzando en aquel páramo donde los Bakemon corrían, o mejor dicho flotaban por la entrada de la cueva huyendo de su atacante que aparecía caminando despacio, Weir no los salvará cobardes, vamos Datamon sal de una buena vez maldita basura. Gritó con fuerza haciendo resonar su voz dentro de las paredes de roca, todo mientras las cámaras vigilaban mostrando lo que pasaba a la entrada, todo en el gran monitor frente al maligno ser digital. No puede ser, ¿cómo demonios dio conmigo? Tengo que salir de aquí o me va a hacer pedazos cuando me atrape, dijo Datamon mirando la pantalla, el grupo de Kumo preso aún en su pequeño calabozo miró por la pantalla a esa figura que apuntaba una especie de objeto negro y de metal a uno de esos Bakemon, dejó oír ese sonido para lanzar algo, no se vio bien pero lo que fuera que salió destrozó al Bakemon al contacto. Los ninjas de Kumo solo podían ver por esa pantalla algunos de los Digimon fantasma que desaparecían, estallaban en millones de partes muy pequeñas ante proyectiles que los pasaban de lado a lado, el rostro de Datamon estaba lleno de preocupación lo que claramente indicaba que sabía quién era su atacante, el Digimon mecánico pulsó varios botones del tablero frente a él y se quedó en silencio, las cámaras ya no estaban tomando nada, era casi como si todo se hubiera acabado tan pronto como dio inicio, no le daba buena espina pero ¿dónde se metió? ¿Cómo puede escapar de las cámaras? Cubren todos los corredores desde la entrada, es imposible que se esfume así. Eran las murmuraciones del Digimon mecánico, tenía razón, sus cámaras cubrían cada centímetro de su guarida, o bueno casi cada centímetro pues la antesala a su pequeño laboratorio estaba por completo desprovista de ellas, ahí se le podía ver de pie frente a la gran puerta de metal que le separaba del Digimon maligno, podía oírle decir insultos a su persona y una sonrisa vengativa apareció en su rostro, despacio alzó una de esas armas tan singulares que portaba apuntando directo a la puerta, la sonrisa en su rostro solo se volvió más grande antes de jalar ese gatillo, hora de saludar y sin más se oyó ese sonido, el clic seguido de una explosión sonora no muy potente, la cara del Digimon maligno se llenó de terror al oír esa voz delgada llena de ira, el disparo se oyó enseguida con fuerza antes de que la puerta fuera golpeada, los ninjas cautivos vieron con atención como un objeto atravesó la puerta de duro metal como si nada, no solo eso despedazó un buen trozo de la misma que como los Bakemon estalló en miles de partes, seguido a eso la puerta se desplomó al suelo cayendo pesada y ruidosa, alzó una nube de polvo que cubrió por un momento todo, solo se veía entre el polvo una figura humanoide de pie avanzando despacio hacia el aterrado Datamon. Los ojos del Digimon digital no eran los únicos que se estaban abriendo como platos en esos momentos pues en el estadio en Konoha los ojos de Yugao lo estaban por completo, no solo ella tenía esa mirada de asombro en su rostro sino también Dosu quien no daba crédito a lo que veía, al final de la arena justo frente a él, a un lado de la fisura que causó su ataque imparable se estaba alzando en él, lo hacía despacio y se balanceaba de un lado a otro dejando en claro que estaba resentida por el golpe que recibió de su jutsu, el estadio se había vuelto a quedar en silencio ante tal
tal espectáculo, nadie creyó que después de recibir algo así Nell se pondría de pie, es más muchos pensaban que quizá la genin de la niebla estaba ya sin vida pero claramente ese no era el caso, había sangre en su ropa, de ella obviamente, fue herida como su rostro lo mostraba, alzó la mirada despacio para ver a Dosu, la sangre estaba en su cara justo sobre su nariz, había una marca que bajaba desde su frente cayendo sobre su nariz para irse un poco al costado derecho, era sin duda una herida que dejaría marca y de ahí era de donde toda la sangre fluía, salpicaba el rostro de Neil y su ropa todo mientras ella seguía mirando a Dosu, demonios sí que eres resistente ¿verdad? Pero eso no importa ahora mismo voy a rematarte comentó el ninja del sonido volviendo a tomar esa posición, sus manos estaban al frente y su chakra se concentraba con velocidad, no estaba seguro de si podría lograr el mismo efecto que antes pero al menos intentaría golpear a Nell con la fuerza necesaria para noquearla, después de todo, si con la potencia previa no murió era claro que un ataque más débil no haría el truco, la peliverde se le quedó viendo en esa posición y antes de que él hiciera algo ella alzó la pierna derecha, no dijo nada solo reunió su chakra en ella y la dejó caer. El suelo entero se cimbró ante ese movimiento que de manera asombrosa alzó una estalagmita de roca justo entre las piernas de Dosu, el golpe bastante potente lo alzó un poco del suelo antes de hacerlo caer al piso gimiendo de dolor sujetándose la entrepierna, los hombres en el estadio solo cerraron un poco las piernas, el llamado dolor de hermano era algo que todos sintieron al ver eso pero no acallaba las dudas, ella no hizo jutsu alguno, ¿cómo fue capaz de atacarlo de ese modo por más simple que fuera? Preguntaba Akemi mirando a sus compañeras en las gradas, nadie decía nada pero Kusina tenía una buena idea de cómo pasó eso. La familia de Odelschuang no solo posee una fuerza sobrenatural de nacimiento, también poseen una afinidad a la tierra tal que pueden sincronizarse con ella y usarla para pelear sin tener que usar jutsus pero y se supone que para hacer eso deben estar muy molestos, fue el pensamiento de Kusina quien no despegaba la mirada de Nell, era casi como si buscara alguna pista de lo que le estaba pasando. En el palco de aspirantes Naruto miraba junto a Hanabi la arena donde Nell no solo se alzaba para pelear, había atacado de un modo que ninguno entendía, pero con las compañeras de la peliverde las cosas eran diferentes, Onel ya te paso de nuevo murmuró Mei con una sonrisa algo oscura en su rostro sin dejar de negar a lo que estaba viendo en la arena donde su alumna miraba a una Dosu en el suelo, se retorcía de dolor hasta que su orgullo le hizo ponerse de pie eso sí, sin dejar de sobar la zona herida por el ataque de Nell, el ninja del sonido miró ese montón de roca y luego a Nell, no tenía idea de cómo fue que hizo eso pero no le importaba nada en ese momento en que clamaba venganza, maldita estúpida ni creas que con ataques tan simples me ganarás gritó Dosu con una voz irritada y que buscaba provocar a Nell quien solo respiró sin decir nada, ladeó un poco la cabeza y todo el estadio pudo oír como los huesos de su cuello tronaron, giró ahora al otro lado y de nuevo el sonido del tronido se escuchó causando escalofríos en todo mundo por la manera en que ella estaba actuando ese tipo está bien muerto, van a necesitar una espátula para levantar lo que quede comentó Milla con esa sonrisa burlona en su cara mientras que en la arena Nell solo tomaba algo de aire para mirar a Dosu, su cabello largo caía un poco sobre sus ojos que ahora estaban tan serios que casi parecían dos bloques de hielo, un escalofrío corrió por la espalda del genin de Otto pero nunca lo reconocería, Yugao por su parte miraba a Nell con duda, estaba por detener el combate pero por cómo se veía la chica eso no sería necesario, al menos no por el momento por lo que indicó que la batalla tendría que seguir, Dosu casi atacó a Nell pero ella alzó su mano derecha al frente señalándole con el índice, era un gesto que claramente hacía alusión a su persona, pues atrás del solo estaban las paredes. Tú me lastimaste como nadie debe hacerlo, me hiciste ver como una tonta y además osaste herir mi rostro y casarme esto bien ahora sí que todo el mundo estaba en shock, Nell no solo estaba hablando como si nada hubiera pasado sino que ahora ya no hablaba en tercera persona. Casi me matas, casi me alejas de mi destino, y lo que es peor y me hiciste ver mal ante los ojos de Naruto-kun, por eso yo y por eso yo y por eso voy a pulverizarte. Gritó Nell antes de bajar los brazos a los costados de su cuerpo, su chakra se dejó ver a su alrededor solo un segundo dándole una siniestra aura azul verdoso que de algún modo aumentó su presencia y aplastó el suelo que se agrietó bajo sus pies todo mientras Dosu pensaba una sola cosa, esta loca va a matarme, fue todo lo que llegó a su mente antes de ver a Nell subir su puño izquierdo al cielo para dejarlo caer sobre el suelo con toda su fuerza, causó un terremoto en todo el estadio antes de que Dosu gritara de dolor. El golpe de la peliverde había hundido su puño dentro del suelo, las ondas de roca se alzaron con fuerza levantando las piedras del mismo, la roca que se alzaba desde los lados del genin del sonido, nunca antes había sentido un abrazo tan mortal como ese y ahora mismo ella avanzaba contra él a toda velocidad, Dosu no logró liberarse a ese ataque pues Nell llegó alzando su rodilla, Dosu no se pudo cubrir del ataque, las rocas que lo sujetaba se destrozaron ante la fuerza que lo desprendió del suelo mandándolo a estrellarse contra el muro a su espalda,
Eso tuvo que doler, comentó Kaori haciendo una mueca de dolor al ver al genin enterrado en la pared. Nel por su lado no compartía su compasión por Dosu, solo avanzó al frente lanzando el gancho se derecha, el golpe llegó directo al rostro de Dosu desenterrando al pobre genin quien volaba por el aire entre escombros, en sus vendas una mancha roja se expandida, sin duda estaba sangrando bastante por ese golpe, cayó al suelo rebotando de nuevo en el mismo al tiempo que ahora Nel daba un pequeño salto, sus piernas se alzaron doblándose sobre su pecho antes de caer al suelo, una nueva onda sísmica se dejó sentir ahora alzando lo que todos estaban de acuerdo era una ola de tierra, el suelo se molió formando ese muro de tierra que se alzó desde el suelo embistiendo a Dosu quien abrió enormes sus ojos, el golpe llegó de inmediato abrazando al ninja del sonido quien desaparecía debajo de esa ola asesina, todo fue silencio en ese momento, Dosu era cosa del pasado estaban seguros de ello, tal y como dijo Miya Yugao pensaba en ello con cierta pena ajena, vamos a necesitar una espátula para levantarlo, fue todo lo que se cruzó por la mente de la Ambu que comenzaba a alzar su mano lista para decretar a la ganadora de ese combate, Nel solo se quedó ahí de pie mirando su obra, era claro que todo su enojo estaba ya saciado tras dejar a Dosu bajo unos cuantos cientos de kilos de roca molida, o eso fue lo que todos pensaban pues el suave zumbido se oía en el aire, más de una ceja se alzó antes de que de una explosión de sonido emergiera el brazo izquierdo de Dosu, la respiración de todos se contuvo al ver cómo el ninja del sonido salía de abajo de la roca, su cuerpo estaba cubierto de heridas sangrantes, trozos faltantes de su ropa y claro esos objetos de metal en sus brazos estaban abollados por completo, si Dosu estaba demasiado mal. Eso no estuvo mal estúpida pero ni creas que me ganarás con eso, se necesita mucho más para vencer a un ninja de Oto dijo como pudo el ninja del rostro vendado mirando desafiante a Nel, lo cierto era que ni Dosu sabía cómo era que estaba de pie, los restos de chakra que tenía se fueron en ese pequeño domo de sonido que salvó su vida y ahora solo el enojo lo mantenía de pie e insultante. No solo eres un maldito terco, eso es peor. Debiste quedarte enterrado. Las palabras de Nel fueron duras y frías, sus ojos casi no mostraban emociones pero era un hecho que seguía muy molesta, más con la sangre aún fluyendo de esa herida en su rostro. Dosu respiraba cansado y veía algo borroso pero no se rendirá, prefería mil veces la muerte que tener que aguantar las burlas de sus compañeros cuando supieran que una chica lo venció, si la muerte es menos humillante, Nel le miró de pies a cabeza, él no estaba en condiciones de luchar mucho por lo que su idea de usarlo como saco de boxeo tendría que pasar a segundo plano, él soportaría solo un golpe más y tenía en mente la manera en que deseaba terminar con esa batalla de una buena vez, Yugao lo supo, la pelea ya no daba para más y lo mejor sería parar todo antes de que Nel se lanzara en una ofensiva mortal, por eso alzó su mano lista para dictarle vencedora pero la peliverde se le adelantó, Nel corrió a toda velocidad contra Dosu quien solo alzó sus brazos con la poca fuerza que le quedaba, en cosa de más Nel estaba ya delante de él con su brazo derecho yendo al frente, el golpe potente abolló aún más esos aditamentos mientras empujaba a Dosu sobre el suelo, el resonar del metal se oyó por todo el estadio, al derechazo le siguió una patada ascendente que dio de lleno en el costado del genin del sonido que ahora se doblaba de manera extraña, casi como una rama a punto de romperse, las manos de Nel no le dejaron caer, lo sujetó de ambos lados de la cabeza atrayéndolo a ella, unió su frente a la de Dosu que tenía una mirada de duda por esa acción antes de gemir de dolor, la rodilla de Nel subió de golpe dándose lleno en su estómago, el golpe fue tal que incluso lo alzó un poco del suelo, la pierna de Nel cayó al suelo solo para que la otra subiera en el mismo movimiento ahora golpeando del otro lado volviendo a elevar un poco a Dosu quien solo gemía de dolor, las rodillas de Nel subían y bajaban golpeando a Dosu en esa misma posición haciendo que las vendas de su rostro se tiñeran de rojo pues su boca cubierta no dejaba de sangrar, los golpes potentes de Nel se oían en todo el estadio y los ninjas estaban seguros de que el interior del ninja del sonido estaba siendo molido lentamente, ¿cuántos golpes fueron? ¿15? ¿20? La verdad Dosu no tenía la menor idea y tampoco le importaba, estaba ya más inconsciente que despierto siendo sostenido solo por las manos de Nel que lo soltaron al fin para propinar ese codazo directo a su quijada, el golpe violento desprendió del suelo a Dosu quien se elevó del suelo bastante casi alcanzó los 4 metros de altura, todo el estadio se quedó en completo silencio cuando el cuerpo del genin del sonido voló por el aire, Nel por su lado bajo el brazo con fuerza al verlo caer dio un giro usando el impulso, su pie derecho se despegó del suelo moviéndose con velocidad yendo directo a Dosu quien casi tocaba el suelo.
El golpe que le dio con el talón fue brutal, Nel completó el giro al inclinarse un poco dejando ir la pierna derecha contra él, estaba casi noqueado y no se defendió, el golpe casi pareció dejar tras de sí una estela de polvo que la chica levantó del suelo al mover la pierna tan rápido, el impacto resonó en el estadio y Dosu voló por el aire, directo a Yugao, se estrelló en el suelo pero ahora no rebotó, la mitad de su cuerpo quedó enterrada en el suelo quedando solo sus piernas en todo lo alto, nadie dijo nada ante semejante espectáculo de parte de la chica de cabello verde quien veía a Yugao esperando a que lo dijera de una buena vez, Nel de Kiri es la ganadora porque es claro que Dosu no puede seguir y dudo que pueda respirar aún. Yugao declaró a Nel como vencedora y el estadio entero estalló en una ovación para la poderosa genin de la niebla que aún en esa actitud seria veía al ninja a medio enterrar con el viento soplando, mecía sus cabellos y Nel seguía ahí mirándole con su rostro hermoso y calmado como pocas veces se podía llegar a ver, no importa de dónde sea solo que seas humano o Digimon, eso tiene que doler y muchísimo dijo Hitomi con una voz un poco burlona por el destino de Dosu al cual los ninjas médicos ya sacaban de su semitumba, estaba por completo ido e inerte y la verdad el que siguiera respirando era en verdad un milagro, o eso era lo que los médicos pensaban al ponerlo en una camilla y sacarlo de ahí a toda prisa, por su parte Nel solo seguía calmada mirando a su oponente perderse en los túneles al tiempo que Kusina le miraba con atención, el objeto de su ira se había ido y aún seguía con esa manera de ser dura e inflexible con si todo estuviera igual, sigue con esa actitud, quizá no es un Odelschuan después de todo, pensaba Kusina con algo de pena. Ella habría deseado que al menos un miembro de esa familia aún estuviera con vida pero la actitud de Nel le indicaba lo contrario, pues de ser una Odelschuan como tal ahora mismo debería de... El cara demonia lastimó la cara de Nel-chan, ahora es fea y Naruto-kun no va a querer a Nel-chan como esposa porque... De golpe Nel volvió a esa actitud dulce e infantil, dejando salir esas lágrimas que casi parecían chorros de agua saliendo de sus ojos, todo mundo incluidos los rostros en el monte Okage tuvo una gran gota en su nuca, esa chica era una rara mezcla de inocencia y poder que era mejor no hacer enojar nunca de los nunca. Hola Nel, el llanto de la chica de cabello verde se calmó un poco pues Naruto un poco apenado por sus lágrimas bajó a la arena, Kurama dentro de él tenía un mal presentimiento sobre su idea. Nel-chan es fea ¿verdad? ¿Le vienes a decir que no te gusta? Naruto-kun ya no quiere a Nel-chan decía la peliverde con un rostro triste al tiempo que Naruto sacaba un pañuelo de su pantalón pasándolo sobre su rostro, se cubrió de sangre mostrando esa herida abierta, el brillo rojo del chakra de Kurama en sus dedos se expandió por la herida de Nel que como dijo la Kitsune solo cerró la herida más no eliminó la cicatriz que quedó. Listo así ya no vas a sangrar y sabes algo Nel-chan, con esa marca ahí te ves mucho más hermosa y ese fue el error que el rubio cometió, pues la tristeza en los ojos de Nel desapareció de golpe dando paso a una sonrisa enorme, radiante, y atemorizante. Sí, Naruto-kun si quiere a Nel-chan va a amarte mucho y vamos a tener sexo como animales todo el tiempo Naruto-kun, Nel-chan va a ser tuya cuando quieras y donde quieras esas palabras eran lo que muchos hombres estarían felices de oír de una chica tan bella que sin medir consecuencias abrazó a Naruto con fuerza, mucha fuerza. Nel-chan, yo, tú, aprietas, espalda, me muero y algo trono con fuerza, todo el estadio se quedó en silencio al ver a Naruto colgando entre los brazos de la peliverde con su rostro pálido, y una pequeña nube blanca saliendo de su boca, de al fin modo parecía que el afecto de Nel era peligroso en verdad.